Hola a todos, bienvenidos a su semana 9. Espero que se encuentren muy bien. Esta semana vamos a tener dos clases. El primer video, que es este, será sobre sistemas de control biológico. Y quiero recordarles de que la universidad publicó en novedades, en UCursos, un protocolo para registrarse en caso de que estén enfermos o que algún familiar de ustedes, algún familiar cercano esté enfermo. Por lo tanto, es muy importante que si están pasando por esto, lo registren en la facultad para que se puedan tomar las medidas que sean necesarias. ¿Ok? Espero que en realidad nadie esté enfermo ni sus familiares y que todos estén muy bien en sus casas. Vamos a comenzar esta clase. Vamos a hablar un poquito de la clase anterior. Vamos a comentar qué es la homeostasis, qué son los sistemas de control, los medios de comunicación y tipos de retroalimentación que existen. La semana pasada hablamos de bioprocesos, hablamos de, como por ejemplo, bioprocesos como el tratamiento de aguas, que pueden ser aguas domiciliarias, pueden ser aguas industriales. Hablamos de la biolixiviación, hablamos de la biocorrosión, y en muchos de estos procesos son importantes los organismos vivos, los microorganismos que están asociados a estos procesos. Por eso hablamos de bioprocesos. Y a veces podemos utilizar el proceso, el microorganismo completo, la célula entera, o podemos usar una parte de ella, como son las enzimas. Que las enzimas son aquellas que son capaces de transformar un sustrato en un producto. Y las enzimas tenían varias ventajas y desventajas que las pueden revisar de la clase anterior. También hablamos de un poco de la economía circular, que si miramos un ciclo biológico, en un ciclo biológico digamos que todo vuelve a la biosfera. Los productos, un animal se come a otro, las fecas sirven de fertilización, como abono, todo vuelve a la tierra. Entonces nosotros necesitamos un poco incorporar ciertos elementos de los ciclos biológicos en los ciclos técnicos, porque necesitamos o reutilizar partes, necesitamos reciclar partes y tratar de devolver lo menos posible a la tierra. ¿Ok? Bueno, en esta clase lo primero que vamos a mencionar es la homeostasis, que como dice acá es la habilidad de una entidad funcional para mantener automáticamente un ambiente interno equilibrado. Esto se trata de mantener algunas variables como la temperatura o la concentración de algún metabolito a un cierto nivel. Por ejemplo, la glucosa. Necesitamos siempre mantener la glucosa dentro de cierto rango de concentraciones o si no nos produce un efecto perjudicial. Entonces, para esto, para mantener la homeostasis de la glucosa, necesitamos gastar energía. Y esa energía, si ustedes se acuerdan, la podemos obtener desde el entorno, ¿cierto? Nosotros no somos capaces de generar nuestra propia energía como ser vivo aislado, sino que tomamos cosas del entorno. También podemos decir de otra forma que la homeostasis es la habilidad de resistir cambios, ¿ok? Con tal de mantener un ambiente estable. Entonces, en la homeostasis queremos mantener algún nivel constante. Cuando pensamos en esto, lo que queremos hacer realmente es que la diferencia entre el valor real o un valor medido sea la menor posible comparado con el valor de referencia o con el valor deseado, ¿cierto? Entonces queremos que haya una pequeña diferencia entre la concentración real de glucosa que hay en el cuerpo versus la concentración estándar, que es la mejor concentración de glucosa para nuestro cuerpo, o la concentración deseada. Y para esto existen ciertos ciclos de información que van alimentando el sistema, ya sea frenando alguna acción o potenciando alguna acción. Y esto es lo que vamos a hablar después, que son la retroalimentación negativa, cuando frenamos un sistema, o la retroalimentación positiva, cuando potenciamos la acción de ese sistema. Entonces, esto lo vamos a ver en más detalle a continuación, bueno, al final de la clase y en la parte 2, pero esa es la idea, que existen ciclos que pueden potenciar una acción o pueden frenar una acción. Entonces, en la homeostasis tenemos distintos niveles o elementos de control. Tenemos una variable que queremos mantenerla en homeostasis, queremos mantenerla, digamos, en un estado fijo, inalterado.
Pero hay ciertos estímulos que pueden producir cambios en esto y producir un desbalance. Entonces, estos cambios en las células son detectados por algún tipo de receptor, porque lo que vamos a llamar la célula un receptor, podemos decir que en un componente eléctrico o en una parte industrial, en un componente industrial podríamos decir que es un sensor. El sensor es el que tiene o el que capta la información y la puede transmitir en una señal para que ahora el centro de control ejecute alguna acción. Entonces, el centro de control lee la información que capta el receptor o el sensor, lo transmite a un efector, quien es el que ejecuta la acción para poder volver a este balance. Eso es más o menos el ciclo de control que hay en la homeostasis de un sistema. Entonces, si tenemos como ejemplo la temperatura corporal, tenemos ciertos sensores en la periferia del cuerpo que van comunicando lo que sienten, lo que sensan, hacia nuestro cerebro. Y en nuestro cerebro, la unidad especializada en esto, digamos que es el hipotálamo. El hipotálamo es el encargado, en el fondo, de controlar qué va a pasar con la temperatura de nuestro cuerpo. Entonces, si hace mucho calor, o mucho frío, tenemos dos opciones: que nuestro cuerpo disminuya la temperatura o que aumente la temperatura. Entonces, si queremos aumentar la temperatura, o sea, si aumenta la temperatura corporal, lo que va a pasar es que los vasos sanguíneos se van a dilatar. Los vasos sanguíneos, sobre todo periféricos, los que están más cercanos al medio ambiente, al medio externo. Entonces los vasos sanguíneos se dilatan, permitiendo un mejor intercambio de calor. Otra cosa que pasa cuando aumenta la temperatura es que las glándulas sudoríparas empiezan a producir líquidos, ¿cierto? Empiezan a producir fluidos. Y estos fluidos, cuando se evaporan, disminuyen la temperatura, ¿cierto? Entonces esa es otra forma de disminuir la temperatura cuando aumenta demasiado nuestra temperatura corporal. Entonces, perdemos calor hacia el entorno y volvemos a restaurar nuestro nivel de temperatura deseado. Ahora, en el caso de que si estuviésemos perdiendo mucho calor, lo que pasaría es que los vasos sanguíneos se contraen para evitar que haya intercambio de calor con el medio externo. Las glándulas sudoríparas no van a secretar fluidos, entonces no van a haber pérdida de calor a través de la sudoración, y eso va a hacer que el cuerpo mantenga mejor su temperatura. Incluso hay ciertos casos que cuando ya el frío es extremo, que uno tirita, y esos temblores producen que los músculos produzcan calor, y eso también nos ayuda de nuevo a regular la temperatura corporal. Entonces siempre vamos a buscar mecanismos que nos mantengan la temperatura corporal dentro de un rango deseado. Entonces, los sistemas de control tienen varios componentes. Dentro de ellos tenemos sensores, actuadores, controladores y algún medio de comunicación entre ellos. Y todos ellos trabajan en conjunto para mantener algún parámetro constante o que pueda responder de una manera determinada a un estímulo. El sensor lo que hace, por ejemplo, es medir la cantidad de azúcar en la sangre o medir cuánta luz hay en el entorno para ajustar la dilatación de las pupilas, o cuánto hierro hay en la sangre y mantener la hemostasis del hierro para no tener anemia, por ejemplo. Entonces, ahora, en base a esa medición, a eso que capta el sensor, vamos a necesitar algo que genere la acción. Y esa generación de acción la realiza el controlador. Es en el fondo el que dice que sí o no se genere la acción. Y el actuador es finalmente el que sí ejecuta una acción específica que va a cambiar nuestro proceso. Y acá podríamos volver a tener un sensor y seguir con este sistema. ¿Okay? Entonces, acá tenemos un sistema de control en el cual lo que queremos hacer es calentar y tostar un pan. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros vamos a la cocina, tomamos el pan, lo ponemos en el tostador y ponemos un timer, ¿cierto? Una perilla, una ruedita que se ajusta a cierta temperatura o cierto nivel, ¿verdad? Entonces, nosotros sabemos más o menos en qué nivel tenemos que ponerlo para que el pan no se nos queme, ¿cierto? Pero si nosotros no tenemos cuidado y no nos fijamos, puede ser que si el timer está malo y dejamos el pan, lo ponemos y no estamos monitoreando qué pasa, el pan se va a quemar.
¿verdad? Porque no va a haber nada que detenga el proceso. Entonces, este es un sistema de control que se llama sistema de lazo abierto, porque no hay una información a la salida que retroalimente en la entrada y que me diga que tengo que parar o que tengo que seguir el proceso. Entonces, esto en un sistema de lazo abierto, la información fluye en un solo sentido. Entonces, acá depende solamente de el controlador de cuánto tiempo decida que se va a estar tostando el pan o no. Entonces no hay un chequeo entre medio para saber si el pan quedó tostado como yo quería o no. Estos sistemas que son así de lazo abierto funcionan igual, se utilizan igual porque uno puede hacer estimaciones, uno tiene un modelo. Por ejemplo, en nuestra cabeza, por la experiencia, sabemos más o menos cuánto tiempo o en qué nivel tenemos que poner la perillita para tener el pan tostado como nosotros queremos. El problema de esto es que estos modelos nos sirven para todo, porque si ustedes van a otra casa y tienen otro tostador, quizás no van a saber elegir justo el nivel de la perilla que les gusta a ustedes del pan tostado, o si se empieza a echar a perder el tostador, ya no va a tostar igual y el resultado no va a ser el mismo. Entonces, estos sistemas de lazo abierto funcionan, son sistemas simples, pero no nos permiten controlar la salida, ¿cierto? Entonces, hay otros sistemas que se llaman los sistemas de lazo cerrado, en los cuales en la salida hay un sensor que está midiendo el resultado del proceso y esa información vuelve a la entrada y le dice al controlador si sigue o no activando al actuador. ¿Ok? Entonces, ahora como antes, si el pan no está tostado lo suficiente, nosotros podríamos volver a prender el tostador, ahí nosotros estamos actuando como sensor, ¿cierto? Porque revisamos si el pan está como queremos o no. Pero podríamos agregarle a ese mismo sistema de tostadora algún sensor eléctrico, algún componente que hiciera ese trabajo por nosotros. Y en este caso tendríamos un sistema de control que es de lazo cerrado. ¿Ok? Por ejemplo, si cuando nosotros nos estamos bañando, nosotros abrimos la llave hasta que llega a una temperatura más o menos deseada, una temperatura que es cómoda para nosotros, que es agradable. Y entonces nosotros queremos que la temperatura se mantenga constante, ¿cierto? O que esté muy cercana a esa temperatura agradable. Mientras está así, nosotros nos bañamos, estamos felices, igual que esté bonito, la ducha, todo bien. Pero ¿qué pasa si alguien en la casa abre otra llave de agua caliente? La ducha se empieza a enfriar, ¿cierto? El agua ya no sale tan caliente. Y como este es un sistema, en este caso, como se ve acá, es un sistema abierto, no hay un sensor que le pueda decir al controlador que haga algún cambio, la temperatura va a bajar, va a bajar, va a bajar, y nosotros nos va a dar mucho frío y ya nos vamos a estar contentos en la ducha. Eso pasa en un sistema de lazo abierto. Pero si nosotros ahora actuamos como sensor, podemos decir que nosotros mismos somos el sensor y podemos cambiar al controlador, nosotros al sentir que baja la temperatura, podemos decir si hay un error o no, ¿cierto? Si cambia la temperatura y aumenta mucho, se pone el agua muy caliente o se pone muy fría, vamos a decir que hay un error, ¿verdad? Con lo que decíamos al principio. Entonces, si hay un error, vamos a hacer un cambio. Vamos a mover el controlador, que sería nuestra llave. O sea, en este caso nosotros mismos somos el controlador que vamos a abrir al actuador, que es la válvula, que es abrir la llave. Entonces somos sensor, controlamos también el proceso, abrimos la llave y volvemos a un nivel de temperatura deseado, ¿verdad? Y entonces con esto podemos volver a mantener la temperatura cercana a la temperatura que es agradable para nosotros. Entonces aquí en este caso tenemos un sistema de lazo cerrado, ¿cierto? A través de censar y de controlar el proceso, midiendo lo que pasa a la salida del proceso, podemos ajustarlo y hacer que se mantenga estable en el tiempo. Entonces, como tenemos varios componentes, como dijimos en el sistema de control, vamos a empezar explicando qué son los sensores. Y los sensores lo que hacen es cambiar un tipo de señal. Un tipo de señal que es difícil de leer a otra más fácil de entender. Por ejemplo, medir la temperatura. Medir la temperatura quizás no es tan fácil
si es que no tenemos un sistema que nos permita observarlo. Entonces, un termómetro lo que hace es que transforma un cambio de temperatura en un cambio de altura del mercurio, ¿cierto? Y eso es lo que nosotros interpretamos como el cambio de altura, de temperatura. En realidad miramos un cambio de diferencia de altura, no de cuántos grados cambiaron, ¿cierto? No se mide directamente el calor. Entonces, hay otros sensores que transforman señales como la diferencia de temperatura en diferencia o la diferencia de concentración en un cambio de voltaje. Y esos son sistemas eléctricos quizás más sofisticados. Y en los sistemas biológicos, los sensores son conocidos como receptores, que al sentir algún cambio, transmiten una señal que puede ser eléctrica a través de las neuronas o puede ser química a través de las hormonas. Eso también lo vamos a explicar más adelante. Entonces, los sensores tienen algunas propiedades que son muy importantes. Por ejemplo, el rango. El rango de la medida, en el caso del termómetro, sería la temperatura mínima y máxima que puede medir. Y esta propiedad es intrínseca del sensor, o sea, es intrínseca, es propia del tipo de termómetro que estemos usando, de este aparato. Porque hay diferentes tipos de termómetros con distintos rangos de detección. Por ejemplo, si ustedes comparan el termómetro que usan para medir la temperatura debajo del brazo, para ver si tienen fiebre, se van a dar cuenta de que el rango es chiquitito, que mide quizás entre 34 y 40 grados. Es un rango muy pequeño, porque ese es el rango que a nosotros nos sirve para medir la temperatura corporal, que debería estar alrededor de 37 grados. Entonces, ese termómetro tiene ese rango, un mínimo y un máximo que es capaz de medir. Pero, por ejemplo, el termómetro que tienen los hornos va en temperaturas que son entre los 100 y los 300 grados, porque esa es la temperatura más o menos en la que funciona el horno. Entonces, eso tiene que, así se define el rango, como el mínimo y el máximo que es capaz de medir un sensor. Después tenemos la resolución, que la resolución es la mínima unidad que puede medir el sensor. Entonces, ¿puede el termómetro medir diferencias de 1 grado? Sí, ¿cierto? Nosotros podemos medir si tenemos 36 grados o 37 o 38 grados. Nuestro termómetro de la casa lo resuelve bien. ¿Podemos medir diferencias de 0,5 grados? Sí, ¿cierto? Puedo decir si tengo 36,5 o 37 o 37,5. Incluso podemos medir diferencias de 0,1 grado. Se ven las rayitas chiquititas, podemos decir tengo 37,1 o 37,2, etcétera. Pero no podemos decir con ese termómetro si tenemos 37,12 o 37,09. No tiene una resolución de 0,01 grados. Entonces, queremos decir que ese termómetro no resuelve bien la variable en la escala. Entonces, recordemos que la resolución es el menor cambio en la magnitud que pueda medir un sensor. Después pasamos a otra propiedad que es la sensibilidad. La sensibilidad está relacionada a cómo vemos el cambio en el sensor. Entonces, cuando cambia la magnitud de entrada, ¿cómo cambia la salida? Por ejemplo, cuando el termómetro sube 1 grado de temperatura, ¿cuántos centímetros sube el mercurio en el termómetro? ¿Sube 1 centímetro, 10 centímetros, 0,1 centímetro? O cuando llega una señal eléctrica en un termómetro eléctrico, 1 grado cambia 0,1 volt o 1 volt o 2 volts, ¿cierto? Entonces, esa es la sensibilidad. ¿Cómo cambia la salida? ¿Qué tan grande es la salida con respecto a la variación de la entrada? Otro término de un sensor, o que se usa mucho en química analítica, es la precisión. Y la precisión y la exactitud son los dos parámetros muy importantes en química analítica. Entonces, por ejemplo, cuando medimos muchas veces un parámetro, cuando se toma la temperatura corporal debajo del brazo, y pensemos que yo les digo ya, tómense la temperatura debajo del brazo varias veces durante 1 hora. Entonces ustedes deberían darle siempre más o menos el mismo valor, ¿verdad? Porque es difícil que en 1 hora les cambie mucho la temperatura. Entonces ustedes deberían darle 37,1, 37, 36,9, 37 de nuevo, y así, ¿cierto? Variar poquito alrededor de 37. Entonces ahí diríamos que ese termómetro, ese sensor es preciso, porque las variaciones alrededor de del promedio son pequeñitas.
O sea, tienen poco error, ¿verdad? Hay poca dispersión de los resultados. Esto piensen lo que es como que si tiran dardos en un tablero, no me acuerdo cómo se llama el tablero de los dardos, este tablero redondo, si todos los dardos que ustedes tiran están dispersos alrededor del tablero, son poco precisos. Pero si están todos juntitos, por ejemplo, en una esquina, no al medio, en una esquina vamos a decir que son precisos, que las achuntaron a todos al mismo punto, muy cercano. Pero no son exactos, porque la idea hubiese sido que le achuntaran justo al medio. Entonces la exactitud tiene que ver con el valor real, con el valor real. O en el caso de los dardos es con darle justo al medio. Si yo le doy al medio, soy exacto. Si le doy siempre al medio, soy exacto y preciso, ¿cierto? Ahora, si le doy una vez al medio y todo el resto repartido, no es ni exacto ni preciso, ¿verdad? Y ahora volviendo con el ejemplo del termómetro, si ustedes hacen el mismo experimento, durante una hora se mide la temperatura y su termómetro siempre les dice que tienen más o menos 30 grados, 30, 30,1, 29,9, 29,8, diríamos que el termómetro es súper preciso, ¿cierto? Siempre dio cerca del 30, los datos no son dispersos. Pero ustedes saben que el cuerpo humano no está a 30 grados, o sea, estarían congelados, estarían con hipotermia si tuvieran 30 grados. Entonces su termómetro es preciso, pero no es exacto, ¿ok? O al revés, pues si midiera siempre cerca de 37, pero una vez mide, o sea, si el promedio les da 37, pero una vez mide 34, después 42, después 37, después 38, su dato está muy disperso, eso ya no es una medida precisa, ¿ok? Espero que les haya quedado claro esos datitos, esos conceptos. Entonces, como dijimos antes, en los sistemas biológicos tenemos muchos tipos de sensores, que son generalmente receptores, y los receptores están en la superficie celular, como vemos acá, que pueden ser del tipo como anticuerpos que reconocen ciertas moléculas, o receptores que interactúan con péptidos, con proteínas, con virus, etc. Y estos tipos de sensores nosotros podemos utilizarlos en algunas aplicaciones, entonces los vamos a llamar biosensores. Por ejemplo, el test de Lisa. Yo no sé si ustedes lo conocen, lo han escuchado hablar, pero es el típico test que se utiliza para detectar el VIH. De manera muy muy simple, en este test se utilizan dos anticuerpos. Los anticuerpos están acá como esta forma de Y, serían estos verdes y ese azul. Y estos anticuerpos, los verdes, están fijos en la superficie de la plaquita, están inmovilizados en esta placa. En cada pocillo hay cientos de anticuerpos inmovilizados en el fondo. Entonces están pegaditos estos anticuerpos. Después yo agrego la muestra y si la muestra tiene partículas de VIH, van a ser reconocidos por estos anticuerpos y los van a fijar, se van a unir a ellos. Entonces va a quedar el anticuerpo que estaba fijado y la molécula de parte de las proteínas del VIH. Y luego lo que hacemos es agregar un segundo anticuerpo que también tiene afinidad por esta misma molécula, pero ahora se va a unir por arriba, por otra parte. Y esto genera como un sándwich, ¿cierto? Hay anticuerpos por arriba y por abajo. Pero este segundo anticuerpo tiene además una enzima que está unida y que cuando le agrego un sustrato va a cambiar de color, hace que ese sustrato cambie de color. Entonces, yo obtengo mi placa de Lisa, que tiene el primer anticuerpo inmovilizado. Agrego la muestra. Agrego agrego la muestra, hago un lavado para sacar todo lo que no se unió a ese anticuerpo, al primero. Agrego el segundo anticuerpo, hago otro lavado también para asegurarme que salgan todas las cosas que no se unieron específicamente y luego agrego el sustrato. Entonces, si el pocillito cambia de color al agregar el sustrato, significa que la enzima que está unida al segundo anticuerpo está presente. Y eso significa que tenemos partículas de VIH en la muestra. ¿Ok? Entonces, bueno, el detalle de cómo funcionan no es importante, pero es para que ustedes sepan que se usan moléculas biológicas como sensores en ciertas aplicaciones comunes que nosotros utilizamos. Siguiendo con los componentes de los sistemas de control, tenemos los actuadores, que los actuadores son quienes realizan la acción, como un motor, una válvula, una bomba, un horno que calienta.
Y lo que hacen los actuadores es que transforman algún tipo de energía y ejecutan una acción en el sistema, ¿cierto? Pueden transformar energía eléctrica en energía de calor, pueden transformar presión en, no sé, energía hidráulica, etcétera. Un ejemplo, ahora que es más difícil de imaginar al revés, es un ejemplo biológico. Los músculos serían un actuador, ¿ok? Porque los músculos reciben una señal que viene desde el cerebro. Esta señal viaja por la neurona, por los nervios, llega al músculo. Esta señal eléctrica eh, le indica a los músculos que hay que contraerse. Y esto hace de que el músculo, ciertas proteínas que están en las fibras musculares, actúen, acá están, la actina y la miosina, como que caminan la actina sobre la miosina y puede contraer los músculos. Entonces, dependiendo del tipo de señal que le lleguen a los músculos, un músculo puede contraerse o puede relajarse, ¿cierto? Entonces, el músculo en el fondo es el que realiza la acción, en este caso es nuestro actuador. Y algo mucho más fácil de entender quizás, en ingeniería el típico ejemplo de actuador es una válvula, que si la válvula está abierta deja pasar un fluido y si está cerrada el fluido no pasa. El ejemplo que vimos en la ducha, que hay válvulas que permiten que haya o que no haya flujo de agua caliente y eso va a cambiar si es que nosotros cambiamos la temperatura del agua, ¿cierto? O sea, si nosotros queremos cambiar la temperatura del agua, vamos a mover una llave, esa llave va a abrir o cerrar una válvula y va a ajustar la temperatura. Y acá en este monito, lo que tenemos es un sistema de control en el cual tenemos el flujo de algún fluido acá, en el cual además estamos midiendo la presión. Tenemos un sensor. Y acá tenemos un operario, una persona, un operador, que está observando este sensor. Ya le dijeron, tienes que mantener el flujo constante cerca de 8, por ejemplo. Le dijeron, este es el set point. Entonces, el operador observa el sensor y si es distinto, si empieza a marcar diferente al set point, él va a... Perdón. Si entonces el marcador, el sensor, marca algo distinto a lo que le dijeron, al set point, él va a ejercer una acción de control. Por lo tanto, el operador también es el controlador. Y lo que va a hacer es que va a abrir la válvula. Y la válvula es nuestro actuador. Entonces, el operador tiene que chequear constantemente el sensor para decidir si abre o cierra la válvula. Y esto sería un sistema de tipo lazo cerrado, ¿cierto? Y por último, los sistemas de control necesitan también un medio de comunicación, algo para llevar la información de un componente a otro. En general, en ingeniería, los sistemas de comunicación son eléctricos, son cables. Puede ser una línea de voltaje, una diferencia de voltaje, una corriente, o puede ser algo más sofisticado como un paquete de datos, pero todo se transmite a través de un cable. Pero en organismos vivos complejos, como los mamíferos, existen principalmente dos tipos de comunicación: el tipo neuronal y el tipo humoral. O podríamos decir que una comunicación del tipo eléctrica y una del tipo química. Deme un segundo. Ya. Sí. Entonces, perdón, a ver. Claro, entonces tenemos una comunicación neuronal o una comunicación humoral. El tiempo de retraso o el delay que pueda tener una información desde que el proceso, desde que sale, desde la salida hasta que pasa por el sensor y el sensor indica que haga algún cambio, es muy importante. Hay procesos en los que no necesitamos una acción inmediata, como sería, por ejemplo, la hemostasis del cambio de la temperatura corporal, como que no es un cambio que se hace rápidamente, sino que se va haciendo de a poco, gradualmente. No necesitamos quizá algo tan rápido. Pero si nos estamos quemando, por ejemplo, si tomamos la plancha y nos estamos quemando, necesitamos hacer un cambio muy rápido. Necesitamos conducir esa información de manera muy eficiente, ¿verdad? Y muy rápida para que el cambio también ocurra rápido y evitar que nos quememos. Entonces, tenemos la comunicación neuronal, que funciona a través de un impulso eléctrico, que va desde una neurona, desde digamos, como, no me acuerdo cómo se llama esta parte de la neurona, pero donde está el citoplasma de la neurona y va a viajar por el axón, ¿cierto? Viaja la conducción eléctrica.
Entonces se conduce por los nervios y este es un sistema de comunicación que es rápida. Entonces si nos quemamos, rápidamente fluye la señal del cerebro por una neurona que puede tener un axón muy largo, hay axones de hasta 1 metro, y va a llegar al músculo y le va a decir al músculo que suelte eso. Es un sistema rápido, ¿ok? Y que ejerce su acción también en otras células que están lejos, ¿verdad? No necesariamente que las neuronas tienen que estar muy cerca, sino que quizás de una acción que empieza en el cerebro y llega hasta ejecutar algo en tu brazo que está a 1 metro de distancia. Y otra cosa importante también es que no todas las acciones nerviosas parten del cerebro, hay otras que parten de la médula, por ejemplo. Pero bueno, esos son otros detalles. Y el otro sistema que hablamos, el sistema humoral, que es el sistema endocrino o el sistema químico, es un sistema que es un poco más lento, pero tampoco es tan lento. Y, por ejemplo, la respuesta a la glucosa, que la respuesta a la glucosa no es inmediata, ¿cierto? Ustedes se comen un chocolate, pasa por el sistema digestivo, este chocolate es rico en glucosa, la glucosa pasa a la sangre, después de que está en el torrente sanguíneo, da vueltas por todo nuestro cuerpo, las células pancreáticas pueden sensar de que hay altos niveles de glucosa y ahí van a liberar insulina, y la insulina tiene que viajar de nuevo por el torrente sanguíneo y llegar a otras células y decirles que guarden la glucosa porque hay mucha glucosa dando vueltas en la sangre, etc. Entonces es un sistema un poco más lento, pero también es un sistema muy, muy fino, es un sistema muy regulado y que funciona muy bien, ¿cierto? Solo que funcionan para cosas diferentes. Y este es un ejemplo de una línea de transmisión. Entonces, hay algunos sistemas de comunicación que tienen ventajas o tienen desventajas para transmitir la información. Entonces, a veces la señal se va perdiendo. Por ejemplo, cuando el cable que ustedes usan para internet es un cable que es de categoría 5, que según la norma puede tener un máximo de 200 metros. O sea que en 200 metros va a transmitir bien la información. Pero si usted quiere compartir internet con su primo, con su vecino que vive a 3 cuadras, quiere poner un cable de 300 metros, no. Ahí ya la información no se va a transmitir tan bien, ese sistema no va a estar bien comunicado. Es como lo que vemos acá, que damos una señal de entrada, pero pasan cosas en el sistema de comunicación que hace que se retrase, ¿cierto? En la salida se deformó un poco la información, ya no es el mismo pic como se ve en la entrada, no es algo como discreto, sino que la información ahora sale como una curva y ya no es igual el mensaje, ¿cierto? Entonces es importante también considerar el sistema de comunicación dentro de un sistema de control para no perder señal, ¿cierto? Para que no haya ruido en la señal. Volvemos un poco al sistema nervioso. El sistema nervioso es un sistema de control que lo podemos ir descomponiendo en distintos sistemas de control más pequeños. Por ejemplo, tenemos el sistema sensorial y el sistema motor. Entonces tenemos un sistema, cuando estamos hablando del sistema nervioso periférico, tenemos la parte sensorial, que es la que siente los estímulos del medio ambiente o del medio interno de nuestro cuerpo y sensa qué es lo que está pasando. Y tenemos el sistema motor o eferente, que es el que ejecuta una acción. Ahora el sistema motor puede ser del tipo autónomo o somático. Cuando hablamos del sistema somático, es el sistema de movimientos voluntarios, que es como voy a escribir, entonces voy a mover los dedos, ¿verdad? O voy a ver a una persona que conozco, la voy a saludar, voy a mover la mano. O quiero correr, voy a salir a correr. Entonces son movimientos voluntarios que nosotros decidimos y pensamos que los vamos a hacer, que los vamos a ejecutar. Pero nuestro sistema nervioso también tiene un sistema de control involuntario, que sería el sistema autónomo, en el cual no tenemos que estar decidiendo las cosas. Por ejemplo, nosotros no tenemos que decidir si respiramos o no, ¿cierto? O tampoco decidimos o pensamos a la velocidad en que está circulando nuestra sangre en nuestro cuerpo, o si dilatamos más o menos las pupilas, o no sé, si nuestro corazón late rápido o lento. Nosotros no decidimos esas cosas, no nos preocupamos de esas cosas. ¿Se imaginan si tuviéramos que preocuparnos de todas esas cosas para seguir vivos? O sea, yo creo que imposible. Entonces, para eso hay un sistema que es autónomo, que es automático y mantiene la homeostasis de esos sistemas.
Y ese mismo sistema, a su vez, se divide en dos sistemas diferentes, que son el sistema simpático y el parasimpático. Entre ellos, usualmente, como vemos acá, tienen funciones contrarias. Por ejemplo, el sistema parasimpático contrae las pupilas y el sistema simpático dilata las pupilas. El sistema simpático acelera el corazón y el parasimpático lo desacelera, lo ralentiza. El sistema simpático estimula la médula adrenal para que se produzca adrenalina, el sistema parasimpático no funciona con adrenalina, etc. Tiene muchos efectos contrarios. Entonces, esto tiene que ver porque estos tipos de sistemas nos preparan para distintas cosas. El sistema simpático nos ayuda en situaciones de estrés, en situaciones de, digamos, como de riesgo y huida. Que no sé si les ha pasado alguna vez que tienen una situación en que les da miedo, como por ejemplo que cuando, no sé, si los han asaltado, ustedes sienten mucho miedo, o si van en un auto y sienten que el auto va a chocar, también, aunque no choque, les da mucho miedo, ¿verdad? Como que se paralizan un poco, sienten que empiezan a transpirar, sienten como la adrenalina, ¿verdad? Se dilatan las pupilas, el corazón late más rápido. Entonces, eso es por el sistema simpático, porque el sistema simpático nos prepara para huir ante una emergencia. Y otro ejemplo es que eh, lleva, por ejemplo, la sangre de los órganos internos a los órganos periféricos. O sea, digamos que ya necesito, si estoy en una emergencia y tengo que salir corriendo, no necesito toda la sangre en mi estómago para digerir la comida. No, ¿cierto? Necesito sangre en los músculos para poder salir corriendo con energía, ¿verdad? Y eso también es potenciado por la adrenalina, etcétera, bla, bla, bla. Pero después de que pasó el susto, ustedes no pueden mantenerse siempre con la adrenalina alta, ¿verdad? Necesitan volver a relajarse. Y eso es para lo cual nos ayuda el sistema parasimpático. Y la regulación entre estos dos sistemas es una regulación muy, muy fina, y que hay enfermedades asociadas a que si estos sistemas no funcionan, ¿ya? Porque no pueden estarse prendiendo los dos a la vez o que estén los dos apagados, porque dejamos de funcionar. Y en sistemas industriales, eh, también pasa esto de que no hay un solo gran sistema de control que controla toda una planta, sino que también hay pequeños sistemas de control que controlan distintas partes. Esto obviamente tiene ventajas y desventajas. Ventajas que es como que cada sistema, digamos que está aislado del otro. Si se echa a perder uno, quizás no se echan a perder todos, pero es más caro controlar cada parte de un proceso. Entonces también hay que elegir. Vamos a hacer un sistema de control de todas las partes, de algunas, esta que es más importante, etcétera. Y por último, como componente de los sistemas de control tenemos los controladores, que funcionan comparando un parámetro de entrada de lo que muestra el sensor con el valor de referencia deseado. Y en base a eso toma decisiones. ¿Abro la válvula o no abro la válvula? ¿Prendo la luz o no prendo la luz? Entonces, el controlador es al quien recibe la señal del sensor y decide si va a prender o apagar el actuador. Entonces, en biología podríamos decir que el cerebro es nuestro controlador, que en el fondo el que decide si se hacen acciones o no. Y en ingeniería podría ser algún chip o algún procesador que recibe la señal del sensor y lo transforma en una acción que va al actuador. Entonces, un sistema de control cerrado, de lazo cerrado como vimos antes, tiene una señal que retroalimenta en la entrada, una señal feedback. Y esta señal se devuelve desde la salida hacia el controlador, hacia la entrada, ¿verdad? Estos sistemas de retroalimentación los vamos a ver en más detalle en la segunda parte de esta clase, pero quería mostrarles que los sistemas de lazo cerrado son sistemas que tienen feedback, que tienen alguna respuesta, alguna información que viene desde la salida y puede modificar el proceso completo. Eso, muchas gracias por su atención, que estén muy bien. Chao.